vuelta, muchas gracias por acompañarnos. La entrevista de interés tiene que ver con la violencia sexual contra los menores. En realidad contra la violencia sexual, porque este es un tema dramático y también estructural. Falta de comunicación, somos un país machista, somos muy conservadores, fallas en la educación, fallas también en las instituciones, la desconfianza en las autoridades. La verdad es que son muchos los temas que vamos a abordar a continuación y ojalá que no caiga en saco roto, ¿no? Porque nosotros también como comunicadores tenemos una responsabilidad social y tratamos de difundir, ¿no? Digamos, las consecuencias de lo que está ocurriendo en las calles, ¿no? Pero a veces esto queda ahí, cuando el tema se vuelve mediático y luego unos días se borra y no volvemos a tratarlo. Lo cierto es que esto es endémico, tiene muchísimo tiempo y ya es hora de pararlo. Nos acompaña Matilde Coveña, es adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, gracias. Buenas tardes. Ayer tocábamos el tema desde el enfoque legal. Ahora vamos a hablar de esto que es un drama social, ¿no? Que lleva muchas generaciones, pero que hoy a través de los medios y de las redes sociales se ha visibilizado, ¿no? Lamentablemente eso no ayuda, imagino, a generar conciencia, pero se siguen presentando los casos. ¿Por qué? Desde la Defensoría del Pueblo nosotros estamos muy preocupados porque, como tú muy bien señalas, no solamente se trata de un tema legal, es un problema social, un problema estructural, endémico. La violencia se ha extendido a tales niveles que está causando muchos daños a los niños, niñas y adolescentes especialmente. Pero aquí en la sociedad hay un problema que también es una causa de la forma de cómo se trata a los niños. Es que no hemos todavía logrado sensibilizarnos en que los niños, niñas y adolescentes necesitan una protección especial, que son seres humanos en proceso de desarrollo, pero que por lo tanto tenemos la obligación de protegerlos. Ellos tienen los mismos derechos que los adultos, tienen derecho al buen trato, tienen derecho a no ser discriminados, tienen derecho a vivir en un mundo libre de violencia, pero todavía en la sociedad no hemos entendido que hay que protegerlos. Y el Estado, la familia y la sociedad en general tiene que protegerlos. Por eso la Defensoría del Pueblo, a través de sus 38 oficinas defensoriales, realiza una labor de promoción de esos derechos, una labor del respeto de los derechos de la niñez y adolescencia, pero además también recibe todas las quejas cuando las entidades respectivas en materia de niñez no han cumplido con su labor de protegerlos, ¿no? ¿Qué hacemos hoy en día cuando no se entiende el significado de familia? Cuando hay bebés que llegan al mundo sin ser, digamos, planificados. Cuando hay familias disfuncionales, porque ese termina siendo el eje también, ¿no? No se sabe tratar a los hijos y por ende tampoco se sabe comunicar a los hijos sobre los riesgos que están, digamos, fuera del entorno familiar, ¿no? Fuera de las casas. ¿Cómo recuperamos ese tiempo que entiendo es un tiempo ya perdido, ¿no? Hay distintos tipos de familias y en estos distintos tipos de familias el Estado tiene un deber de orientación a esa familia para que pueda cumplir con sus obligaciones parentales, para que pueda cumplir con sus obligaciones de cuidado. Hay que hacerles entender eso primero, que tienen una obligación. Que tienen una obligación. Es una responsabilidad también de la familia. Creen que son dueños de los hijos y pueden hacer lo que quieren. No son dueños. Y a la vez los niños, no hacer nada, porque si le pasan algo es mi hijo y nadie tiene por qué ver. Los niños no son derecho, objeto de propiedad. Los niños son sujetos de derechos y tienen que ser protegidos por el Estado a través de las entidades competentes, por la familia y por la sociedad en general. Esto implica también protegerlos, por ejemplo, en las escuelas, darles las recomendaciones respectivas. Las escuelas, los hogares, todos los espacios donde transcurre la vida de un niño debe ser un espacio seguro, donde pueda sentirse seguro, donde pueda tener, ¿no? Un desarrollo y un bienestar sin violencia, ¿no? Ahora, lo dramático es que en los colegios se registran los mayores casos de abuso. También la Defensoría del Pueblo ha hecho una supervisión, ¿no?, sobre cómo está el tema de violencia escolar en instituciones públicas y privadas, que vamos a lanzar un reporte, ¿no?, de los hallazgos encontrados para verificar cómo es que las instituciones educativas se han organizado para evitar hechos de violencia entre los mismos escolares o entre los docentes hacia los escolares, ¿no? Es multisectorial esto, es un problema efectivamente El problema social. tiene que ser atendido a nivel multisectorial. En el tema de violencia
violencia sexual, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo propone que existe una política especializada en materia de lucha contra la violencia hacia la niñez. Hacia la niñez. Tenemos distintas normas, pero necesitamos algo que oriente, ¿no?, un norte en todo el tratamiento de esta situación, que va no solo por perseguir el delito, sino también va por hacer una labor de prevención, de prevenir la violencia. La violencia se puede prevenir. Lógico, eso es lo que está pasando es terrible, ¿no? O sea, los niños hoy en día enfrentan el bullying, que también tiene que ver con la educación o falta de comunicación en las familias, pero ahora digamos, ya no están seguros en ningún lado, porque los profesores los violan, ¿no? El caso de Huánuco, 5 adolescentes que aseguran que sus profesores son padres de sus bebés. Esto ya es Este caso inaudito, fue ¿no?, investigado por la Defensoría del Pueblo y advertido por la propia Defensoría del Pueblo a través de su oficina defensorial de Huánuco, e inmediatamente cuando nosotros tuvimos conocimiento de este hecho lo pusimos en conocimiento a su vez a las autoridades educativas y judiciales para que se tomaran las sanciones que corresponden en este caso a los docentes. ¿Le puedan hacer seguimiento? Sí, estamos haciendo seguimiento. Uno de los docentes, el último que faltaba, fue retirado de la institución educativa y a partir de eso el sector de educación se ha organizado para prevenir este tipo de abusos en las escuelas, ¿no? Claro, los retiran nada más. Lo retiran, pero debería también seguirse es que tienen la obligación de denunciar penalmente también. Ahora, cuando hablábamos en un inicio del drama estructural, tiene que ver mucho con la idiosincrasia también, el machismo, que seamos conservadores, que no denunciemos, pero que a la vez creamos que esto es normal, ¿no? No se puede normalizar la violencia. Exagerando, porque no me refiero a este caso, pero exagerando hay padres que dicen, bueno, no, es mi amigo, es el padrino, ¿no? O es el profesor, ya no pasa nada, es hombre, ¿no? No podemos. Imagínense, ¿no? Por encima del amor y la protección que deben darle a sus hijos. Lamentablemente esto sucede, pero no podemos aceptar de ninguna manera que se normalice la violencia. No podemos aceptar que se normalice ningún tipo de violencia, ni la física, ni la psicológica, y mucho menos la sexual, porque es la que origina consecuencias permanentes y irreversibles en la vida de un niño. Violencia que llega desde casa muchas veces. Que puede llegar desde casa, desde el hogar, en la calle, en todos los espacios se está generando un clima de violencia que está vulnerando los derechos de la niñez. Ahora, otro problema es que los niños callan, ¿no?, ante un abuso sexual. Yo entiendo que eso tiene que ver con la falta de comunicación, con el miedo, porque también estas personas lamentablemente no solamente cometen este execrable delito, sino que saben cómo abordar a los pequeños y cómo amenazarlos o cómo engatusarlos o cómo, en fin. Exactamente. Esa parte, por ejemplo, ¿cómo la podemos corregir? Eso pasa porque creemos que los niños no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a denunciar, no tienen derecho a ser escuchados. A los niños hay que enseñarles que ellos también tienen derecho a decir lo que les está afectando, a decir, no, a ocuparse de los temas que les interesan, como por ejemplo los temas de violencia sexual. Si un niño es violentado, tiene que saber que puede denunciar este caso, tiene que saber que hay instituciones que los pueden escuchar, tiene que saber que no debe tener miedo cuando alguien toca su cuerpo, cuando alguien lo amenaza, cuando alguien le está diciendo que debe guardar un secreto. Los niños tienen que sentirse protegidos y denunciar. Ok, aquí nos dirigimos ahí a los padres de familia, a los padres, al núcleo, a las escuelas, pero también a los profesores, a ¿no?, los que son profesores, tutores. a la escuela. También los niños pueden dirigirse a la Defensoría del Pueblo. Tenemos una línea gratuita, la 0815-170, y las oficinas defensoriales. Un niño tiene que saber que hay espacios. Hoy en día que ellos usan redes, ellos tienen más contacto de pronto, ¿no? El niño de 10 años no es el mismo niño de hace 30 años. Exactamente. Entonces tenemos que difundir más los servicios donde los niños pueden acudir para hacer sus denuncias. Por ejemplo, las demunas. Se deben fortalecer las demunas, que son los servicios locales que están más cercanos a los niños, donde los niños puedan ir también y comunicar un hecho grave de violencia. Seamos claros, ¿no? Y cuando yo me refiero a que somos conservadores todavía en este país, no me refiero a ser liberal, ¿no? Tampoco exageradamente, ¿no? Pero la educación sexual, o sea, cuestionamos esto, pero muchos niños no saben de qué va, no saben de qué se trata. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo a educarlos. O sea, hay que enseñarles a los niños sobre su cuerpo, hay que hablarles a los niños de su sexualidad, hay que hablarles obviamente de acuerdo a su edad, pero no tener miedo de comunicarles que además se protejan, que nadie les puede tocar su cuerpo. Bueno, si no tenemos miedo a hablar y no hablamos de nada. Claro, los desprotegemos. Al callar todas estas cosas que son importantes para que el niño vaya desarrollándose y además para que él mismo se cuide, estamos
sometiéndolos a un riesgo, ¿no? Y que en este caso pueden ser situaciones de violencia. Bueno, ayer tocábamos el tema legal. Lo cierto es que también, ¿no? Todo esto se complementa negativamente con el hecho de que no haya justicia, ¿no? Porque cuando no hay justicia ya no hay confianza en las autoridades. Cuando no hay confianza en las autoridades, muchas veces ya ni se denuncia. Y si no se denuncia, tampoco podemos, digamos, trabajar en el problema, ¿no? Ese es un gran drama también. Desde la Defensoría del Pueblo, siempre cuando hemos recibido las quejas en materia del acceso a la justicia en los casos de violencia sexual, hemos recomendado a las autoridades competentes que cumplan sus funciones. Por ejemplo, que la policía reciba las denuncias y actúe inmediatamente cuando alguien denuncia un caso de violencia. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por desidia? ¿Por machismo también? Puede haber muchos factores, todo lo que usted dice, pero además por desconocimiento, porque no le dan la debida importancia a los hechos que tienen que ver con la niñez, ¿no? Porque no hacen caso a las denuncias contra la niñez. En otros casos, por ejemplo, hemos advertido problemas en la fiscalía, no hay suficientes cámaras GESEL, ¿no? Las demoras para las citas en las cámaras son muy grandes, hay muy pocas, ¿no? Hay muy pocas, o el sistema de justicia del Poder Judicial se demora. Por ejemplo, hemos tenido sentencias de 4 años en primera instancia para un caso de tocamientos indebidos. Entonces, la justicia está demorándose mucho, cuando la justicia tiene que ser más célere y exhaustiva y rigurosa en estos temas, más cuando se trata de niños y evitar la impunidad, ¿no? Ahora, el Ministerio del Interior, no sé, señor director, tenemos por ahí el tuit, lo buscamos y no hay ningún problema, porque el Ministerio del Interior está recordando a la población que en realidad esto de que las 24 horas para denunciar no es así. O sea, la policía está en la obligación de recibir una denuncia de desaparición, ¿no? O sea, tenemos esta idea errónea y muchas veces, y esto tiene que ver con la falta de confianza hacia la autoridad, dijimos, no, ¿para qué? Si no van a hacer nada, mejor lo busco yo. Pero es que y un minuto es... Un minuto es importantísimo. En estos casos, ¿no? La misma norma que obliga, ¿no?, a la policía a actuar ante casos de desapariciones dice que debe actuar bajo responsabilidad, lo que implica que la policía inmediatamente y de manera no urgente, prioritaria, se tiene que ocupar cuando recibe una denuncia de desaparición de un niño, de un adulto mayor. Un adulto mayor, ¿no? Una persona con discapacidad. Inmediatamente tiene que actuar, se encienden las alertas, se coordina con las entidades respectivas, con la Dirección de Fronteras, de Carreteras, se avisa, se publica la imagen del niño, sus datos, para poder localizarlo, ¿no?, lo más pronto posible. Se hacen las coordinaciones respectivas con las entidades municipales también. Y cuando la policía no actúa de manera célere, cuando el ciudadano siente que no le están atendiendo su pedido, inmediatamente puede interponer una queja ante la Defensoría del Pueblo. ¿Qué piensa la Defensoría sobre estas voces que hablan de pena de muerte? Yo, personalmente, ya no sé si nos buscan pasear, si esto sea una cortina de humo, si lo que quieren es desviar la atención a otros temas. El error constante de, cuando es mediático, lo discutimos, ¿no? Y cuando pasan los días nos olvidamos, ¿no? O sea, yo escucho la pena de muerte y en realidad la discusión, entiendo yo que no pasa por ahí, pasa por reestructurar todo. Claro, ¿no? La Defensoría del Pueblo ya ha emitido un pronunciamiento sobre este tema y no estamos de acuerdo con la pena de muerte porque consideramos que no es la medida más idónea para solucionar este grave problema. No solamente se debe perseguir el delito, sancionar, las sanciones ya están dadas y en el caso de violaciones para menores de edad ya tenemos hasta cadena perpetua. De acuerdo a las experiencias internacionales, la pena de muerte no ha reducido el índice de violaciones sexuales. Tienen que haber otras medidas, pero esto no va a solucionar el problema porque, como le decía, no solamente tenemos que perseguir el delito, tenemos que también prevenirlo. No debemos actuar solamente cuando pasó un caso, hay que prevenir que no existan situaciones de violencia. Además, hay que atender a los niños, brindarles los servicios respectivos para atender a los niños y además hay que tener el presupuesto debido para la prevención, para la atención, ¿no? No debemos concentrar todos los esfuerzos solamente en el castigo. Hay mucho abandono, ¿no? También de los padres. Hay que evitar el abandono. ¿no? Y de los profesores también. En esta reforma, educativa, me parece que no se está ahondando en la comunicación que tiene que tener
profesor con alumno, que antes era pues un tutor, un referente, ¿no? Un líder, y ahora ya no existe eso. Los niños necesitan tener referentes, Guías, ¿no? los adolescentes, referentes con los cuales se puedan sentir en confianza para contarles cuando están en una situación de riesgo, cuando están enfrentando una situación de violencia. Esto se tiene que trabajar, ¿no? El tutor era el amigo, ¿no? Era el amigo, la persona de confianza. Incluso hasta el alumno le contaba cosas que pasaban fuera de la escuela, ¿no? Claro, Sí. el tutor se convertía a veces en el orientador, Claro. ¿no? Como un guía, ¿no? A veces en calidad de un familiar, y tenemos que recuperar. Los niños tienen que sentir confianza en los adultos y no sentir temor más bien de que los estamos desprotegiendo, ¿no? A ver, vamos a ver el tuit, ya lo habíamos anunciado, del Ministerio del Interior. Ahí está, @Mininterperú. No hace falta esperar, atención por favor, 24 horas para denunciar la desaparición de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. Si se niegan a atenderte, obviamente están hablando de la policía, ¿no? Atenderte en la comisaría, llama a la Central Única de Denuncias 1818 para reportar una mala práctica. Hashtag denuncia al 1818. Y esto creo que resuelve una importante parte del problema, ¿no? Que es uno llega a la comisaría, ¿no? Y ya no hablamos solamente de menores, sino hablamos de mujeres, ¿no? Que algo habrás hecho, esa no tienen por qué hacerle ese tipo de comentarios. Ninguna sola interpretación, ni argumentar, ni justificar absolutamente nada. Pero hablamos de niños, pero pasa. Entonces, aquí cuando simplemente comienzan las bromas y no se escucha a la denunciante, 1818. El drama, fíjense cómo volvemos a abordar con este asunto la violencia de género, ¿no? Porque ya lo dije antes, aquí la niña son las que sufren doblemente violentada por ser mujer y por ser niña, ¿no? Entonces ya tenemos que acabar con esto de una vez, ¿no? Bueno, denuncia el 1818, una buena medida que el Ministerio del Interior se haya pronunciado, ¿no? Esa es una obligación que está en la propia ley, que dice que la policía tiene que actuar inmediatamente bajo su responsabilidad. Bajo responsabilidad, entonces este tuit está señalando lo que ya señala la ley. Y si aún así no funcionara la comisaría donde se recibe la denuncia, si la Central Única de Denuncias tampoco no atiende su denuncia, pueden acudir a la Defensoría del Pueblo. Bueno, hay que darle más presupuesto de pronto a las instituciones también que velan por la justicia, ¿no? Para tener los recursos. En vez de hablar de pena de muerte, digamos, en el Congreso, hablemos más bien de leyes, de incrementar los presupuestos al Ministerio Público, a la Defensoría. Hay que hacer funcionar al sistema. Al sistema de protección a la infancia hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo mucho más. Ya tenemos un sistema de protección a la infancia, por lo tanto, todas las entidades que forman parte de ese sistema de protección tienen que funcionar adecuadamente. Pareciera que no entendemos el concepto de infancia, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pese a que somos miembros de pactos, de tratados internacionales. Pese a que hemos suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño. Está ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño y está... Pero no lo entendemos, ¿no? Lo entendemos. Que son seres pues indefensos, además. Por eso yo me son refería seres humanos, son mujeres. Personas con derechos, con los mismos derechos que los adultos, que los van ejerciendo obviamente conforme van creciendo, pero tienen los mismos derechos, pero además ellos tienen que ser protegidos. Existe una obligación de protección especial de los estados para con los niños, niñas y adolescentes. Bueno, es terrible realmente lo que está pasando en nuestro país. Y hoy no vamos a mencionar las políticas de salud mental porque creo que efectivamente sería darle un argumento a estas personas a justificar su acto. Y la verdad es que se requiere mucha prevención y se requieren... presupuesto, atención a la víctima, bueno, persecución y sanciones severas también, ¿no? Porque este señor que veíamos lamentablemente en las imágenes, porque ya no queremos ni verlo, ha tenido más denuncias, ¿no? Y está fuera. O sea, es un peligro latente para la sociedad. Entonces, ¿en qué momento nos protegemos nosotros, ¿no? Hay que exigir a las autoridades judiciales, por ejemplo, que apliquen las sanciones más severas en estos casos, ¿no? Que sancionen de acuerdo a lo que señalan ya las normas penales respectivas, que puede ser en algunos casos hasta la cadena perpetua, ¿no? Y no interpretemos tanto el hecho, que a veces somos... No, hay que sancionar. Es muy doloroso, ¿no? Hay que creerle al niño. Hay que creerle al niño cuando llevarlo dice que nuevamente ha sido violentado. a ese recuerdo.
recuerdo, esa experiencia. Sí, no hay es que lo... revictimizarlo. Porque hay un ataque psicológico también ahí, También va a llegar un momento en que el niño no va a querer hablar si constantemente le estamos preguntando el mismo hecho. Hay que creerle a un niño y para eso pasa por una entrevista única donde ahí se puede tomar su declaración respecto a los hechos, ¿no? Muy amable, ojalá que esto no quede ahí. Ojalá que no vuelva a y que pasar. lo que conversemos realmente no caiga en saco roto y más bien sea tema de interés y sea abordado por nuestras autoridades como primordial. Gracias a Matilde Cobeña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Pausa, volvemos con más TV Noticias 7.3, conectados contigo.